gusto, una tremenda alegría estar junto a ustedes nuevamente abriendo este libro maravilloso, la Palabra de Dios, libro que siempre trae inspiración, alegría, confianza, esperanza y muchas cosas más de alegría y bendición para todos nosotros. Para su servidor Gabriel Moreno, es un motivo de gratitud a Dios saber que ustedes nos ven y nos escuchan en tantos lugares del mundo. Un abrazo grande, que la paz, el amor, la salvación de Jesús sea una realidad en cada una de sus vidas. Bienvenidos al tema de hoy, un tema lindísimo, un tema que es necesario en todas las esferas del ser humano. Y para ese tema tenemos la posibilidad, la linda oportunidad que nos acompaña el pastor Cristian Suárez. Pastor Cristian, gracias por estar aquí con nosotros. Oye, pastor, no, es una felicidad tremenda estar aquí contigo y compartiendo, por supuesto, estas lecciones tan lindas con todas las personas que están allí pegaditas a la pantalla. El pastor Cristian Suárez, a quien ustedes ven allí, es un hombre famosísimo en redes sociales. No. Pero si de pronto en el país donde usted está de pronto no es tan conocido, les comparto, el pastor Cristian es uno de los capellanes de la Universidad Adventista aquí en Colombia y entonces tuvo a bien acompañarnos en medio de todas las labores que tiene allí con los chicos, así que gracias por ese tiempo, pastor. No, pastor, yo estoy súper contento de estar aquí y poder compartir nuestras reflexiones y nuestros comentarios al respecto de este lindo estudio que tenemos para hoy. Y el tema de hoy habla de algo que todos queremos, se habla de la unidad, ¿no? Se busca la unidad familiar, se busca la unidad entre los pueblos, se busca la unidad en los equipos de trabajo, o sea, es algo que estamos buscando, pero lastimosamente, aunque es lo que tanto se busca, es algo que no siempre se concreta, se vuelve realidad. Sí. Y de pronto Dios está o nos está escuchando a alguien que tiene esta situación en su hogar, conflictos con la esposa, con los hijos, o en la universidad, en el colegio, en el trabajo, en su iglesia tal vez. Y porque el ser humano desde chiquitito a veces tiene ese tema de competencia. A veces uno ve a los niños, ¿cierto?, que dice, mi papá es más fuerte que el tuyo. Ay, no, el mío es más fuerte que el tuyo. Sí. Y hay gente a veces también que compra cosas solo para sentirse igual. O si alguien, por ejemplo, compra un teléfono o un carro, dice, no, yo tengo que comprarme el mismo carro porque siente como un tema de competencia con la misma ropa, ¿no? Si alguien compra cierta ropa, ciertos zapatos, bueno, yo tengo que andar igual porque no puedo estar menos. Y ese tema de la competencia como que está allí. Y eso permea, pues, a veces la familia, permea las relaciones laborales, la universidad, y genera roces, inconvenientes, problemas. De hecho, la Biblia nos presenta que aún alcanza a permear la iglesia. Sí, total. Y la permeó en la época de Jesús, que es algo que me sorprendió cuando leía. Totalmente. Siento que uno dice, no, pues el pastor era Jesús, uno entendería o pensaría que era todo perfecto, porque pues es el pastor perfecto. Claro. Entonces, pastor Cristian, ¿qué consejo nos da la Biblia allí en Efesios 4, a través del apóstol Pablo, para poder materializar esa unidad de la iglesia, pero también en las demás esferas de la vida nuestra? Sí. Yo identifico en el capítulo 4 de Efesios, identifico 3 cosas. La primera era de manera individual. De manera individual, cada miembro de la iglesia, Pablo les dice, anden como es digno de la vocación a la que fueron llamados. O sea, vivan por lo que son. Vivan realmente en la esencia de su llamado. No tengan 2, 3 o 4 vidas. Vivan esa vida para la cual ustedes fueron llamados. Pero él dice además que deben vivirla de 3 maneras. Número 1, con humildad. Número 2, con mansedumbre. Y número 3, con paciencia. Y me llama mucho la atención porque cuando entendemos estos 3 conceptos, ya tenemos como claridad en lo que significan cuando hablamos de humildad, pero me gusta porque en primer lugar, acerca de la humildad, en el contexto en el que está hablando Pablo, él dice que era la idea de apreciar y servir a los demás. Entonces no está hablando acerca de esa humildad en la cual yo me siento más humilde que los demás en diferentes áreas de la vida, ejemplo económico, en mi posición social quizá, bueno, yo soy más humilde porque él está en estrato 6, por ejemplo, y yo estoy en estrato 3, entonces soy más humilde. No, realmente lo que está diciendo Pablo es ser humilde y aprecia a las demás personas, valora a las demás personas, sé paciente y sé amable y sirve a las demás personas. Y tenemos el mejor ejemplo de eso, que fue el mismo Jesús, ese gran pastor del cual hablabas ahorita, que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de eso y entonces se humilló,
se hizo humilde, haciéndose como uno de nosotros. Entonces, nuestro mayor ejemplo para seguir hablando en el contexto de la fe es Jesús, porque Él fue humilde, Él apreció, valoró las personas y vino a servir y no a ser servido. En segundo lugar, cuando hablaba acerca de la mansedumbre, Pablo hacía énfasis en el capítulo acerca de ser corteses y amables. Así que tenía que ver también con el trato a los demás. Ser humilde no es solamente sentirme inferior a otro, sino es la forma como yo trato a los demás, que no me siento mayor ni menor que otra persona. Creo que un poquito lo que estábamos hablando al comienzo acerca de ser competitivo, en ese lado un poco, si podemos decirlo así, un poco negativo, al creer que, bueno, voy a conseguirme este teléfono que es el último porque es mejor que el de mi compañero. Voy a conseguirme este automóvil porque es el más nuevo que el que tiene mi compañero. Estamos pensando siendo más y no estamos pensando en ser humildes. Y en último lugar, hablaba acerca de la paciencia como aquel que soporta las pruebas difíciles de la vida. Entonces me gusta la idea de Pablo al respecto de cómo podemos fomentar la unidad en la iglesia. Una de las maneras en que podemos fomentar la unidad en la iglesia es siendo humildes los unos a los otros, es amándonos los unos a los otros, es siendo pacientes los unos con los otros, es siendo amables con las demás personas. Si bien vivimos en una comunidad donde todos somos tan diferentes, lo mínimo que podemos hacer cada uno es tratar de ser quizá empático con las demás personas, amables con las demás personas, queriéndonos los unos a los otros, apreciándonos los unos a los otros y sirviendo los unos a los otros, así como Jesús nos sirvió a cada uno de nosotros, siendo el Dios Todopoderoso. Oye, 3 puntos supremamente importantes y que sabes que a veces la música y muchas cosas de lo que nos rodea dice cosas contrarias a esta. Sí. Porque se cree que el manso lo confunden con menso, ¿no? Sí. Y entonces alguien piensa de manera equivocada que manso también es dejar que le hagan todo y no decir nada. No, es que yo puedo hacer un reclamo sin necesidad de levantar la voz, de agredir a nadie, sino decirle, oye, mira, lo que hiciste me pareció triste, me incomodó por esto, pero sin necesidad de... Sí. Una persona mansa es más bien una persona que aprende a controlar sus impulsos y sus emociones. Así es. No voy a irarme de una manera que me voy a descontrolar, sino que voy a tratar de mantener una conversación amistosa en cualquier situación. Solo que en el mundo en el que estamos se cree que el que es más es el que habla más duro, el que habla más fuerte, el que somete, ¿cierto? No siempre es así. Y el tema de la paciencia, Cris, y amigos que nos ven y nos escuchan, pasa algo interesante. Estamos en un mundo de inmediatez. O sea, sí. Queremos comida en 2 minutos, sí. Queremos a través de la comunicación saber qué pasó ya. Sí. Y entonces cada vez la paciencia suele más escasa porque andamos corriendo y todo es ya y a nuestra manera y a nuestra forma. Entonces se ven desde la parte de pronto de estudio, de trabajo, pero empieza a permear otras áreas de la vida, ¿cierto? Y entonces qué importante esos 3 consejos que nos compartes. Queremos un cambio en la iglesia, que la iglesia siempre tiene que estar en progreso y a veces no somos pacientes. Pensamos que el cambio va a ocurrir de este sábado al próximo. Y realmente las cosas en la iglesia son procesos. No son cosas que se logran de manera inmediata. Si hay personas que dicen, pero es que la iglesia tiene que mejorar en esto. No, claro que sí debe mejorar en eso, pero hay que ser pacientes. Hay que conocer los procesos, vivir los procesos, estar activo en los procesos, esperar en la voluntad de Dios y ser pacientes con cada uno de los procesos. Y para este proceso, para complementar allí, el apóstol Pablo nos da como un listado de unos uno, o sea, hablando de la unidad. Sí. ¿Cuál es ese listado y por qué es como tan importante en este proceso de la unidad? Son 7 y me parece, Pablo es maravilloso, me parece increíble porque él habla de un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios. Son como la lista de 7 cosas que Pablo considera que pueden ser elementos clave para lograr la unidad en la iglesia. Así es. Efesios 4, el 4 al 6 estábamos leyendo ahí. Así y me llama la atención ese, como tú mencionas ahí, ¿no? Un solo cuerpo, un solo espíritu, hablando de la unidad para el apoyo de la iglesia. Totalmente. Y parece que en esos 7 elementos, Pablo reúne todo, es increíble. En 7 cosas él reúne todo. Entonces habla de un cuerpo, por supuesto. La iglesia somos muchos miembros, pero que hacemos parte de un solo cuerpo en el cual la cabeza es Cristo Jesús. Así que habla acerca del cuerpo como iglesia, mantener la unidad en medio de la diversidad.
y saber que aunque somos un cuerpo y que cada miembro tiene diferentes dones, todos somos importantes. Entonces dice, el cuerpo es importante. El Espíritu, por supuesto, quien da los dones es el Espíritu Santo. Y sin Él, la iglesia no puede ser posible. También habla de una misma esperanza, esa esperanza que tenemos en Cristo, esa esperanza que nos da el Señor. Un Señor, porque no vamos a tener otros dioses, otros señores, vamos a servir solo a un Señor, ¿verdad? Una fe, un bautismo, un Dios. Así que me parece que Pablo está reuniendo en esos 7 elementos todas las áreas que necesitamos cubrir para poder tener unidad en nuestra iglesia de manera comprometida y responsable. Pastor, en ese proceso también allí, el apóstol Pablo nos habla de algo que pareciera no tener nada que ver. Está hablando de la unidad, pero luego menciona la ascensión de Cristo. Porque es importante, ese acto de Cristo en el proceso del trabajo y la unidad de la iglesia. No, es increíble, porque mientras muchas personas están tratando de buscar las alturas y buscar la cima, Jesús descendió. O sea, mientras muchos están buscando la cumbre de la montaña, Él simplemente descendió. Así que donde nosotros estamos mostrando que tenemos que alcanzar las cimas, Jesús está diciendo, no se trata de alcanzar las cimas, se trata de seguir el ejemplo de humildad y de mansedumbre de Jesús. Así que Jesús, que es el mismo que ascendió, el primero descendió a esta tierra, haciéndose como cada uno de nosotros. Jesús es nuestro mayor ejemplo de alguien que realmente vino a ser uno con nosotros, a tener unidad con nosotros, a estar con nosotros, a caminar nuestras calles, a comer nuestra comida, a visitar nuestra iglesia, a estar con nosotros. Él es nuestro mayor ejemplo de unidad. Y fíjate que en la oración del capítulo 17 de San Juan, la oración al Padre por cada uno de nosotros es una oración de unidad. Jesús pidiendo la unidad de la iglesia y de los miembros de ella. Así que en Jesús y en su ascensión, yo puedo ver en primer lugar esto que acabo de comentar y en segundo lugar la importancia de la ascensión de Jesús, porque el Espíritu Santo era necesario que Él lo enviara a la tierra, a los discípulos, a los que creyeran, a sus seguidores, para que fueran investidos de ese poder de lo alto y Él pudiera repartir dones para la predicación del Evangelio. Así que imagino que cuando Pablo estaba hablando acerca de la ascensión, pensaba en Jesús como nuestro mayor ejemplo de humildad, pero también pensaba en que la iglesia iba a necesitar dones para la predicación del Evangelio, y es el Espíritu Santo, por supuesto, quien podía dar esos dones. Y quiero leer, Pastor, si me permites, en el libro de Elena G. de White, Recibiréis Poder, que me parece una joya, en la página 160. Ella escribe lo siguiente: Cristo ascendió a lo alto y llevó cautiva la cautividad. Está hablando de Efesios. Y dio dones a los hombres. Después de la ascensión de Jesús y conforme a su promesa, el Espíritu descendió en la forma de un viento recio que llenó el lugar donde se encontraban reunidos sus discípulos. ¿Cuál fue el resultado? Miles se convirtieron en un solo día. Es que es increíble. Jesús asciende y el Espíritu desciende con poder, y está una gran manifestación de conversión en muchas personas, porque Jesús estaba confirmando que el Espíritu Santo había descendido e iba a llenar a la iglesia de gran poder. Y veo también allí, Pastor, en ese proceso, unidad. Unidad, totalmente. Cuando tú dices, mientras Él va, ese trabajo en equipo de la deidad. Totalmente. Viene y el mismo Jesús dice, yo necesito irme para que venga Él, y la siguiente sesión, la siguiente parte de la obra se concreta. Hay unidad en la deidad, ¿no? Hay una perfecta unidad. Y esa idea, pues como tú mencionas, Él busca que se replique en nosotros. En nosotros, pues, en su iglesia, por supuesto. Sus seguidores. Ahora, sobre ese mismo tema allí de la unidad, ¿cuál era uno de los peligros que estaba enfrentando de manera puntual esa iglesia de Éfeso, sobre el cual el apóstol Pablo les advierte allí en el capítulo 4 para que tengamos mucho cuidado? Pues le hacía el énfasis a ellos, pero también ese peligro puede afectarnos a nosotros. Sí, total. Voy a leer 3 partes de uno de los versículos que utiliza en el capítulo 4, y él dice cosas como, por ejemplo, ya no seamos niños, dice Pablo. Y no refiriéndose a cuando Jesús dijo seamos, como no está llevándole la contraria a Jesús. Realmente está hablando de manera metafórica, así está hablando, estaba utilizando un aspecto para enseñar algo, y la enseñanza era acerca de la inmadurez. No seamos inmaduros espirituales. Vamos a tratar de ser como esos frutos maduros que cada día van madurando en Cristo. Ya no seamos como niños. En segundo lugar dice que van a ser zarandeados por las olas
y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza, hablando acerca del peligro de las falsas doctrinas, que uno está en el mar y cuando vienen las olas con gran fuerza, el viento nos lleva de un lado para otro y nosotros no podemos hacer nada, simplemente somos llevados a la deriva. Así que Pablo dice que esas falsas doctrinas pueden hacer eso en nosotros, pueden llevarnos de un lado para otro y no nos estamos dando cuenta. Y número 3, habla acerca de astucia o artificios y lo lleva al contexto como de juegos de azar, como juegos de dados, como si estuvieran jugando con nosotros. O lo que están haciendo es estafándonos o engañándonos, personas astutas que nos quieren hacer daño. Así que Pablo dice, tengan mucho cuidado, tengan los oídos atentos, tengan los ojos abiertos a causa de las enseñanzas de las falsas doctrinas. Todo eso para decir que esto causa división en la iglesia. Cuando hay diferencia de doctrina, diferencia de mensaje, cuando no hemos madurado lo suficiente en Cristo, esto comienza a causar fractura entre los miembros de la iglesia y comienza a causar división en ella y es lo que no quiere Jesús precisamente. Y hay un punto, el tema que tú mencionaste, arrancaste con eso, fue la inmadurez. Sí. Necesitamos pedir a Dios que nos dé madurez sí. Mental, social, espiritual sobre todo. Totalmente. Para eso, hablando tú de los engaños que aparecen, todo lo que creamos debe estar fundamentado en la Biblia. En la palabra de Dios. Y hablando de eso, ¿en qué momento el afán por mantener unida a la iglesia o a un grupo de personas puede convertirse en algo como peligroso o negativo? Es curioso porque uno puede pensar, bueno, pero ¿qué va a ser malo para generar unidad, verdad? Que es raro, pero sí tiene mucho que ver. Y pienso que tiene que ver con las intenciones. En primer lugar, yo creo que cuando queremos lograr unidad por las malas o a la mala, estamos cometiendo un error. Por ejemplo, cuando yo creo que la unidad debe ser desarrollada a través de los frutos del Espíritu, que es amor realmente. Así que yo no puedo simplemente imponer a causa de que tengo una linda intención de querer la unidad, yo no puedo simplemente obligar la unidad, imponer la unidad, cuando uno de los frutos del Espíritu es el amor. Así que pienso que cometemos un error cuando queremos lograr unidad, que es algo bueno para la iglesia o para la familia, pero cuando lo queremos hacer por las malas, sin importarme el daño que pueda causar. En segundo lugar, yo creo que cuando creemos que tenemos influencia para lograr nuestros objetivos personales. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene gran influencia, hablemos en el contexto quizá de una iglesia, entonces habla por debajo de la mesa con diferentes personas y familias para lograr sus objetivos. Pienso que no es la manera correcta de lograr unidad. Y en tercer lugar, creo que cuando la unidad va direccionada en una doctrina equivocada. Entonces entendimos algo en la Biblia a través de una interpretación que está equivocada y queremos compartirla y queremos que exista unidad con eso. Estamos creando una bomba de tiempo en la iglesia. Todas nuestras doctrinas, toda nuestra enseñanza bíblica debe basarse precisamente en la palabra de Dios. Así que creo que también es muy peligroso querer crear unidad en la iglesia basado en una mala interpretación de la palabra de Dios. Creo que esos tres aspectos son importantes. Gracias, porque como tú mencionabas, podemos pensar que, a ver, hay una frase que es peligrosa que dice que el fin justifica los medios, ¿no? O sea, no, la unidad. Sí, sí. Pero ¿a costa de qué? ¿Y la unidad para qué? Totalmente. Entonces, las intenciones son súper importantes. En ese contexto, cuando Jesús habla de que sean uno y nos motivaba a la unidad, era la unidad basada, como tú lo mencionas, en una doctrina o una enseñanza basada en la palabra de Dios, no lo que alguien quisiera. Y esa unidad llevaba al respeto, al amor, al cuidado unos por otros. Daba frutos, esos frutos lindos. Como son los frutos lindos que queremos que se puedan dar en tu familia, Así en tu es. ciudad, en tu iglesia. Y pastor, allí también el apóstol Pablo hace algo interesante y es hacer como un contraste y una comparación entre la salud del cuerpo físicamente y la salud de la iglesia. Y me dice, a gente dice, no, pues es que es mi cuerpo, yo veré que como, yo veré que eso no tiene nada que ver, yo desde que cumpla ya. Pero ¿cómo se relaciona esto y por qué es importante conocerlo? Yo pienso que tiene todo que ver, porque somos miembros de un solo cuerpo que mencionamos anteriormente, donde la cabeza es Cristo. Y si uno de esos miembros se lesiona o se enferma, todo el cuerpo se ve perjudicado, tanto física como espiritualmente. Te pongo un ejemplo, creo que nos ha ocurrido a muchos y no a todos. Nos lastimamos
yo qué sé, el dedo de la mano que creemos que es como, bueno, me lastimé, ¿cierto? Te digo, el dedito del pie chiquito con la cama. Sí, que uno dice, bueno, no pasa nada, pero a mí me ha ocurrido que me lastimé quizá por acá el dedito. Oye, y cuando me estoy cambiando, bañando, me digo, oye, qué importante era este dedito y ni me había dado cuenta. Así que aunque pensemos que alguno de los miembros de la iglesia puede ser menos importante, realmente no lo es. Todos somos importantes. Y cuando alguno de los miembros, repito, se lesiona o se enferma, todos nos vemos afectados. Y de ahí la importancia de cuidarnos los unos a los otros, de amarnos los unos a los otros. Si alguien está lesionado, yo lo cuido. Si alguien está enfermo, yo lo cuido. ¿Por qué? Porque somos miembros del mismo cuerpo. No podemos andar peleados, divididos, porque vamos a afectar la iglesia. Que no podemos ver la iglesia como partes separadas, porque repito y hago énfasis, es un solo cuerpo, no son dos cuerpos. Y además un cuerpo donde la cabeza, donde nuestro jefe, donde nuestro guía y nuestro líder se llama Jesucristo. Así que considero que Pablo tiene toda la razón cuando habla acerca del cuerpo y la unidad y la iglesia, tiene todo que ver en este asunto. Pues pastor, muchas gracias por haber estado con nosotros ayudándonos en este tema tan interesante y tan supremamente importante. Sí. Tanto para nuestra vida espiritual de la iglesia como para las demás esferas de nuestra vida. Así es, no, para mí es todo un placer haber estado acá. Yo cerraría diciendo que, por ejemplo, Efesios 4, 11 y 12 nos habla en ese proceso de la unidad. Dios hace siempre provisión. Y para su iglesia dice que Él dio a través del Espíritu a unas personas que fueran apóstoles, así es, a otros que fueran profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, ajá, a otros maestros. Y me llama la atención que finaliza allí diciendo, a fin de perfeccionar a los santos. O sea, el propósito es ayudarnos a ser mejores. Así no es que ninguno sea mejor, sino que así todos se ayuden a ser mejores para desempeñar su ministerio para la edificación del cuerpo. O sea, así la unidad, la construcción y el cumplimiento de la misión, ¿no? Objetivos. Es un Dios con un propósito muy claro. Propósito para nosotros. Así es, un propósito también para ti, para tu familia, para tus hijos. Créeme que el propósito de Dios no alcanzas a imaginar lo lindo y lo maravilloso que es. Y Dios quiere que tengas una familia unida, una vida unida también con Dios, y que a la iglesia donde vas pueda ser tu bendición, siendo aporte para esa unidad. Así que vamos a orar, pastor. Así es, sí, señor. Oremos. Buen Dios, gracias por este momento. Gracias porque nos recuerdas que tenemos un Dios que nos ama y mientras Él regresa, ha hecho todo lo posible y la provisión de su Santo Espíritu y de diferentes dones en la iglesia para que nos unamos, para que trabajemos de manera articulada, coordinada, armoniosa, para ayudarnos unos a otros, para que si alguien se cae, nos ayudemos a levantarnos, para que si alguien sufre, los demás vengamos a aliviar su sufrimiento, para que si alguien cae, lo levantemos. Y para que juntos edifiquemos esta iglesia, aportemos para nuestra sociedad, nos unamos como familias y nos preparemos para tu pronto regreso. Gracias, Dios, por ese regalo maravilloso. Permítenos disfrutar de la unidad que habrá en el cielo, desde ahora aquí en la tierra, escuchando tus consejos. Nos dejamos en tus manos, pidiendo que también bendigas al pastor Cristian, su hogar, su ministerio, sus labores, y también bendigas de manera muy especial a quienes nos ven y nos escuchan, que en sus hogares, en su vida, esta experiencia de la unidad sea una realidad. Lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, les acompañe, les guarde, les cuide muchísimo y les esperamos aquí muy pronto en un nuevo capítulo de Lecciones de Esperanza.